Nueva York, octubre de 1929. Durante gran parte de la década, Estados Unidos había vivido una auténtica fiebre bursátil. Las acciones subían casi sin descanso, los pequeños ahorradores entraban masivamente en el mercado y los bancos concedían crédito con facilidad para comprar títulos. Muchos inversores estaban convencidos de que la prosperidad era permanente. Pero bajo la superficie se acumulaban señales de alarma, valoraciones exageradas, endeudamiento creciente y una economía real que ya mostraba síntomas de desaceleración. La bolsa había dejado de reflejar los beneficios empresariales para convertirse, en muchos casos, en una apuesta especulativa. El 24 de octubre, conocido como el Jueves Negro, millones de acciones salieron a la venta. Los precios se hundieron y el miedo se extendió por el parqué de la New York Stock Exchange. Aunque hubo intentos de estabilizar el mercado mediante compras de grandes bancos, la confianza ya estaba dañada. El 28 de octubre, Lunes Negro, y especialmente el 29 de octubre, Martes Negro, llegaron nuevas oleadas de ventas masivas. En cuestión de semanas, miles de millones de dólares en valor bursátil desaparecieron. Muchos inversores habían comprado acciones con dinero prestado. Cuando los precios comenzaron a caer, los intermediarios exigieron más garantías. Quienes no podían aportarlas se vieron obligados a vender, acelerando aún más el desplome. Aunque el crack bursátil fue espectacular, no fue por sí solo la causa de la crisis económica posterior. Más bien actuó como detonante de problemas más profundos. La caída de la riqueza financiera redujo el consumo. Empresas y bancos comenzaron a sufrir dificultades. Numerosas entidades financieras quebraron, provocando que miles de personas perdieran sus ahorros. El desempleo se disparó. La producción industrial cayó con fuerza, el comercio internacional se contrajo, millones de familias quedaron atrapadas en la pobreza. La crisis acabó convirtiéndose en la Gran Depresión, la mayor recesión económica del siglo XX. ¿Por qué ocurrió? Los historiadores económicos suelen señalar varios factores combinados. Especulación excesiva en bolsa, compra de acciones con apalancamiento, dinero prestado, sobrevaloración de activos financieros, debilidades estructurales de la economía estadounidense, errores de política monetaria y bancaria posteriores al desplome, proteccionismo comercial, que agravó la contracción global. No fue un único error ni un solo día fatídico, sino la combinación de una burbuja financiera y una respuesta insuficiente ante la crisis. Mientras millones de personas sufrían pérdidas, algunos inversores obtuvieron beneficios apostando contra el mercado. El caso más famoso es el de Jesse Livermore, quien habría ganado una fortuna tomando posiciones bajistas durante el desplome. Sin embargo, incluso para muchos de los vencedores financieros, el entorno posterior fue extraordinariamente incierto. La crisis afectó a prácticamente todos los sectores de la economía. El crack de 1929 transformó la regulación financiera. En los años siguientes surgieron nuevas normas para supervisar los mercados, proteger a los inversores y limitar ciertos excesos especulativos. También cambió la forma en que gobiernos y bancos centrales intervienen durante las crisis. Casi un siglo después, cada vez que los mercados muestran señales de euforia excesiva, los analistas vuelven la vista a octubre de 1929. El mensaje sigue siendo vigente. Cuando la confianza se convierte en certeza absoluta y el crédito alimenta la especulación, los riesgos suelen acumularse mucho antes de que aparezca el pánico. El desplome bursátil es solo el comienzo de la historia. Lo realmente fascinante es cómo una caída de la bolsa terminó transformando la economía, la política y hasta el equilibrio mundial. Lo que ocurrió después del crack. En 1930, muchos responsables políticos pensaban que la crisis sería breve. El presidente Herbert Hoover aseguró que la recuperación estaba cerca. No fue así. Los bancos empezaron a quebrar en cascada. Cuando un banco cerraba, los depositantes perdían sus ahorros. El miedo llevó a la gente a retirar su dinero de otras entidades, provocando nuevas quiebras. Los bancos quebraban, las empresas perdían financiación, las empresas despedían trabajadores, los desempleados consumían menos, las ventas caían, más empresas quebraban. Las imágenes que conmocionaron al mundo. Las colas para recibir comida gratuita se hicieron habituales. Familias enteras perdieron sus hogares. Surgieron barrios improvisados de chabolas conocidos como Overvilles, llamados así de forma irónica contra Hoover. En 1933 el desempleo en Estados Unidos rondaba el 25%. 1 de cada 4 trabajadores estaba sin empleo.
En marzo de 1933 llegó al poder Franklin D. Roosevelt. Su mensaje fue histórico. A lo único que debemos temer es al propio miedo. Roosevelt lanzó el llamado New Deal, un programa masivo de intervención estatal que incluía grandes obras públicas, ayudas al empleo, regulación bancaria, protección de los depósitos, programas sociales para los más vulnerables. Era una ruptura con la idea tradicional de que el gobierno debía intervenir lo menos posible en la economía. El impacto en Europa. La crisis no se quedó en Estados Unidos. La economía mundial estaba conectada por préstamos, comercio e inversiones. Cuando el dinero estadounidense desapareció de Europa, numerosos países entraron en recesión. En Alemania, el desempleo y la desesperación social contribuyeron al ascenso de movimientos extremistas. Muchos historiadores consideran que la Gran Depresión fue uno de los factores que facilitaron la llegada al poder de Adolf Hitler en 1933. Por eso algunos expertos afirman que las consecuencias indirectas del crack de 1929 terminaron influyendo en el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. ¿Se recuperó realmente la economía? Sí, pero tardó mucho. La economía estadounidense mejoró durante los años 30, aunque la recuperación completa fue lenta. Muchos economistas consideran que la producción industrial volvió plenamente a niveles previos gracias al enorme impulso económico generado por la movilización para la Segunda Guerra Mundial. Las lecciones que dejó. El crack de 1929 enseñó. Las burbujas financieras pueden parecer racionales mientras están creciendo, el exceso de deuda amplifica las crisis, la confianza en el sistema bancario es fundamental. Los bancos centrales deben actuar rápidamente para evitar pánicos financieros. Un problema financiero puede convertirse en una crisis social y política. Muchos analistas compararon la crisis de 2008 con 1929. La diferencia clave fue que los gobiernos y bancos centrales habían estudiado las lecciones de la Gran Depresión. Por eso reaccionaron con rescates bancarios, estímulos económicos y bajadas agresivas de tipos de interés para evitar una repetición de los años 30. Por esa razón, cuando los economistas hablan del crack del 29, no se refieren solo a una caída bursátil. Lo consideran el inicio de una cadena de acontecimientos que redefinió el siglo XX. La niebla del otoño cubre parcialmente el Bajo Manhattan. En los cafés cercanos a Wall Street apenas se habla de otra cosa. La bolsa vuelve a abrir dentro de poco y nadie sabe qué ocurrirá. Hace apenas unas semanas, muchos de los presentes se sentían genios financieros. Un camarero había comprado acciones. Un taxista seguía las cotizaciones entre carrera y carrera. Un dentista había pedido dinero prestado para invertir. Parecía imposible perder. Ahora, la confianza se ha transformado en miedo. Suena la campana. Las operaciones Stock Exchange. Los primeros minutos son tensos. Las órdenes de venta llegan en cantidades enormes. Los operadores gritan. Los teléfonos no dejan de sonar. Los corredores intentan ejecutar órdenes que se acumulan más rápido de lo que pueden registrarse. Las cotizaciones empiezan a caer. Luego caen más. Y después se desploman. La multitud se agolpa frente a los edificios financieros. Algunos buscan noticias. Otros simplemente observan. Los rumores vuelan por las calles. Ha quebrado un banco. Tal empresa está acabada. Nadie compra. La mayoría de los rumores son falsos. Pero ya no importa. El miedo se alimenta solo. Dentro del mercado, miles de inversores intentan vender al mismo tiempo. El problema es que casi nadie quiere comprar. 12 y 30 fortunas evaporadas. Un industrial que hace un mes se consideraba millonario observa cómo el valor de sus acciones se reduce a la mitad. Un empleado que había invertido los ahorros de toda una vida deja de mirar el teletipo. Sabe que el dinero ya no volverá. Un joven corredor intenta tranquilizar a un cliente por teléfono. La ciudad contiene la respiración. En los bancos aparecen filas de clientes. La gente quiere efectivo. Muchos no entienden exactamente qué está ocurriendo. Solo saben que algo grave sucede. Los periódicos preparan ediciones especiales. Los reporteros corren entre Wall Street y las redacciones. Cada pocos minutos llegan nuevas cifras. Todas peores que las anteriores. El ruido. Los testimonios de la época describen un sonido peculiar. No era silencio. No era un grito. Era una mezcla de voces, teléfonos,
máquinas de cotización y órdenes desesperadas. Un ruido continuo que parecía acompañar el derrumbe de una era. Durante años, Estados Unidos había creído que la prosperidad era infinita. Aquella tarde, esa ilusión empezó a romperse. La sesión termina. Millones de acciones han cambiado de manos. Miles de millones de dólares en valor bursátil han desaparecido. Los operadores salen exhaustos. Algunos caminan sin rumbo. Otros se dirigen directamente a sus oficinas para calcular daños. Muchos descubren que deben más dinero del que poseen. Esa noche, las luces siguen encendidas en Wall Street. Los periódicos imprimen titulares gigantescos. Al día siguiente, millones de estadounidenses leerán que el mercado se ha hundido. Pero casi nadie imagina todavía la magnitud de lo que viene. Miles de bancos quebrarán, millones de personas perderán el empleo, la economía mundial entrará en crisis, la depresión durará años. Para la mayoría, parece una mala semana en la bolsa. La historia demostraría que era mucho más que eso. Aquella noche de octubre de 1929, mientras Nueva York intentaba dormir, el siglo XX acababa de cambiar de rumbo.